Panamá necesita reforzar su posición como hub logístico global. Yo creo que muchos de nosotros a veces pensamos que con tener el canal ya eso nos garantiza que la carga va a pasar por acá, pero yo quisiera recordarle o decirle a los panameños que nos escuchan que 90% de la carga que pasa por el país es transbordo, es decir, se recoge aquí, pero se va para otros lugares porque evidentemente no es para consumo local. ¿Cuál es el detalle con el transbordo que lo hace diferente a, por ejemplo, un puerto de exportación como los que hay en países mucho más grandes como Brasil? Es que la carga se puede movilizar en una situación en donde tú no le tengas valor agregado, no le tengas ciertas garantías, sobre todo en los temas de tiempo de congestión. Al final, cuando tú tienes un sistema que depende del transbordo, las navieras lo que le quieren garantizar a sus clientes no es solamente visibilidad en precios, sino también visibilidad en los tiempos que se va a estar pasando esa carga. Entonces, la analogía que a mí me gusta usar mucho es como, por ejemplo, si hay un restaurante que te encanta, pero ese restaurante nunca tiene estacionamiento. Entonces, cuando tienes esa, digamos, desventaja, la gente poco a poco deja de utilizar tu restaurante y se va a otros lugares. Ahora, con una acotación que lo hace aún más complicado y delicado para la circunstancia de Panamá. Tú sigues yendo a un restaurante específico porque hay algo de ese restaurante que te gusta específicamente y que, bueno, aunque tenga menos parking, igual sigues yendo. Esa descripción la puedo dar para un puerto como los de Brasil porque sigue habiendo mucha exportación de materia prima desde Brasil hacia afuera, pero no es el caso de Panamá. Entonces, es como si ese restaurante no tiene nada especial en el que yo digo, bueno, ese restaurante simplemente no tiene estacionamiento, me voy a otro que sí me puede dar estacionamientos o me puede dar, digamos, otros valores agregados. Entonces, yo creo que aquí parte del mensaje que hay que darle, digamos, a la ciudadanía, y yo creo que la ACP lo tiene claro, es que para nosotros poder garantizar que nosotros continuemos siendo un hub logístico de renombre internacional, se tienen que hacer las inversiones. La expansión del canal fue hace más de 9 años, la última inversión que se hizo fue hace más de 15 años en cuanto a puertos, entonces nosotros no podemos esperar que en otros países se están haciendo inversiones muy cercanas a Panamá, totalizando los 13.000 millones de dólares y que aquí sin hacer inversiones vamos a seguir manteniéndonos en esa posición estratégica. Es como ser, digamos, un deportista de élite y pensar que porque ya llegamos al número uno hay que dejar de entrenar. Hay que constantemente estar entrenando porque hay personas que están en el segundo, tercer y cuarto lugar que obviamente nos quieren rebasar. Eric, bueno, y siguiendo esa analogía del restaurante, entonces tenemos el espacio para hacer el restaurante y también hay vecinos que tienen ese espacio. Lo que tenemos es que acelerarlo para que no nos gane el vecino. Correcto. Mira, te quiero dar el caso del puerto de Chancay en Perú, que es Ujú. un puerto de una inversión importante que se hizo con capital chino. Ha desplazado en gran medida varios puertos de Chile. Y el caso de Chile es interesante porque al final ha sido debido a la burocracia que hay en Chile para que se pudiera abrir ese tipo de puertos, lo que ha causado que entonces al final la carga busca cómo movilizarse. Y lo que encontraron como solución fue movilizarse en Perú en vez de Chile. Y eso es algo que le podría pasar a Panamá. Nada más para que tengamos el contexto. En el 2023, los puertos panameños recibieron como 4 millones de TEUs. Eso fue principalmente lo que se estuvo movilizando entre las navieras Mercy y MSC. Ellos son como 76% de la carga. Abrir el puerto colosal agregaría en el corto plazo 4 a 6 millones de TEUs adicionales. O sea que esto, digamos, aumentaría la capacidad de manera importante. Creo que ha sido notorio para muchos, inclusive ha sido, digamos, un tema de preocupación a nivel geopolítico, el nivel de congestión que ha habido, digamos, en los puertos y en el tránsito del canal, entre otros factores, porque evidentemente tenemos algunos temas de origen climático, y por eso la importancia de proyectos como Río Indio, pero definitivamente que nosotros para poder mantener, digamos, como estoy mencionando, esa relevancia a nivel internacional, nosotros tenemos que hacer las inversiones apropiadas para constantemente estar, digamos, alcanzando la demanda. Se calcula que para Latinoamérica el crecimiento de la carga va a ser de 3% por año y que nosotros evidentemente no nos podemos quedar, digamos, a las expectativas que nuestros vecinos están haciendo esas inversiones y que nosotros asumir que con el canal nos va a bastar sin poder tener todo ese valor agregado que tiene que ir conexo al ecosistema de logística de Panamá. Claro, y es que hay algo que es un poco técnico, pero creo que le llaman ventana. O sea, es el momento, es el espacio disponible para que llegue el barco, se ponga en el muelle y se cargue o se descargue. Entiendo que eso en el lado Pacífico está muy reducido y hay días de las semanas en que no existe, ¿no?
Entonces, al tener un puerto adicional, se abren esas ventanas. Claro, y mira, aquí yo creo que cuando no solamente es un tema de poder darle a los clientes finales de los puertos esa visibilidad y esa integración para que ellos a su vez a sus clientes puedan darle, digamos, mejores garantías de los tiempos que toman hacer esto, sino que al final también estamos en una ventana, voy a aprovechar tu digamos, analogía, en una ventana económica donde esto es absolutamente necesario. En el 2016, cuando el canal originalmente estaba hablando de este proyecto, se estaba hablando que eso iba a ser una inversión de 1.350 millones de dólares y más de 2.000 empleos directos que se estarían generando. Eso fue hace ya casi 10 años cuando la ACP originalmente lo estaba mencionando. Hoy en día, donde tenemos desempleo en doble dígito y donde nosotros estamos pidiendo a gritos que se empiece a reactivar la economía, es imperativo donde nosotros nos llamamos un país logístico y que la logística emplea a casi 140.000 panameños. Eso es uno de cada 13 panameños. Es importante que nosotros continuemos haciendo, digamos, este tipo de inversiones y buscar el mecanismo más apropiado. Puede ser a través de una asociación público-privada, puede ser a través de una concesión, pero definitivamente que el primer paso para hacerlo, un poco para continuar creando confianza a nivel internacional sobre el hub logístico, para atraer la inversión, para generar esos empleos que tanto se necesita, para aumentar la recaudación tributaria y liberar la presión fiscal que tiene el gobierno en este momento, es importante que proyectos como este se realicen. Claro. Y sobre todo porque, digo, está de más decirlo, ya los estudios de mercado están hechos, la necesidad Correcto. existe. O sea, no es un tema que hay que analizar tanto. Claro, y al final, si tú te pones a ver lo que lamentablemente ha estado pasando, si lo quieres ver desde un punto de vista histórico, y esto también lo hablo en el artículo que hice hace un par de semanas, es que han habido, digamos, una serie de demandas que fueron entorpeciendo el proceso de la licitación, pero definitivamente que ya estamos tarde para hacer esto. Yo creo que históricamente Panamá lamentablemente ha decidido hacer proyectos cuando se ve forzado a hacerlo, en lugar de tener una planificación integral anticipando no solamente la demanda, sino que tengamos una circunstancia en donde haya presión internacional para hacerlo, porque la competencia nos puede robar el mandado. En este caso, competencia me refiero a los otros países que sí están viendo la manera en que esos negocios puedan venir a sus países y se creen empleos en sus naciones. Así que definitivamente en una circunstancia donde lo que nosotros estamos pidiendo es reactivación económica y se generen empleos en logística que representa casi 30% del Producto Interno Bruto del país, entre lo que es exportación, importación, comercio, todo lo que tiene que ver con transporte y almacenamiento, es imperativo que lo aseguremos. Es una cosa que no nos podemos dar el lujo de perder. Y sobre eso de las demandas, Eric, no sé qué tanto, ojalá no ocurra, pero sí recuerdo que fueron más de 20, creo que 28 demandas que se presentaron. Correcto. Allí había vecinos, habían abogados y sobre todo uno de los operadores que estaba que opera en el lado Pacífico. El riesgo de que esto de nuevo se repita. Bueno, al final, digamos, nosotros una de las cosas que sí tenemos que tomarnos con mucha seriedad es que se respete la institucionalidad y el Estado de Derecho. Eso es ciertamente uno de los principales indicadores de competitividad que tiene cualquier nación. Y en una circunstancia en donde nosotros tengamos que se entorpece la gestión porque alguien quiere, digamos, bloquear la competencia o que se quieran meter demandas que hasta cierto punto no tienen sustento, lo que hace precisamente es ahuyentar a la inversión. Lo que necesitamos en ese sentido son, digamos, instituciones más robustas que lo que están pensando es precisamente en el beneficio del país. Y lo que tiene que estar, como acabo de mencionar hace un momento, lo que tiene que estar pensando el país es cómo yo puedo atraer inversión, cómo yo puedo asegurar que el canal siga siendo, digamos, un punto estratégico del sector logístico del país, que continuemos, digamos, en la generación de empleos y que eso se pueda traducir en mayor crecimiento y desarrollo para todas las personas en el país. Mencionaba, y ya algo de eso has señalado, Eric, el impacto económico y también en empleo que tendrá, pero quería, si nos puedes hablar un poco del modelo de concesión, porque la autoridad del canal no lo ha señalado, cómo será el mecanismo. Debe ser una licitación, pero entiendo que para este tipo de operaciones hay distintas formas, ¿no? Se puede otorgar una concesión, se puede dar un diseño, un modelo de BFOT, ¿no? Hay distintos. Claro. Mira, y yo creo que sí es importante que se busque una estructuración en la que
al final haya una asignación adecuada de los riesgos y las capacidades de cada uno. Por ejemplo, es muy común en este tipo de circunstancias que tú, por ejemplo, tengas los famosos modelos BOT, donde tú construyes, operas y después transfieres. Pero también hay circunstancias en las que tal vez es beneficioso, y esas son cosas que hay que evaluar a detalle, en donde tú podrías transferirle, digamos, a un privado en el que tú dices, mira, lo diseñas, lo construyes, lo financias, me lo operas y luego me lo transfieres. Yo creo que Panamá ha tenido muchos, digamos, mecanismos que se han, digamos, cuestionado sobre, digamos, cómo se están manejando los puertos y cuánto es la recaudación que eso le ofrece al Estado. Yo creo que esas son cosas que nosotros al final tenemos que evaluar y tenemos que reconocer al final que lo que nosotros tenemos que buscar de mejor manera es, primero, garantizar, digamos, esa competitividad que tiene el país a nivel internacional, porque al final este tipo de proyectos lo que va a hacer es, de cierta manera, lograr anclar que una, por ejemplo, una empresa naviera pueda al final quedarse aquí porque tiene su propio puerto. Eso es parte de una tendencia internacional que nosotros hemos estado viendo y de cierta manera nos conviene al tener ese alto porcentaje que nosotros tenemos de carga que al final no está saliendo del país, sino que simplemente es transbordo. Otra cosa que también es importante es que en una circunstancia donde nosotros no tenemos, si bien es cierto, esto es algo que está tratando de promover el canal, pero de todas maneras estamos en una circunstancia en donde lo que nosotros es queremos atraer inversión internacional. En su momento, cuando la CP lo estuvo estudiando en el 2016, se hablaba de que esto iba a generar más de 2.000 empleos directos, pero durante la etapa de construcción, durante la etapa de operación, podríamos estar hablando de 3.800 empleos, de acuerdo a los propios números del canal en su momento. Entonces, en una circunstancia donde precisamente al final lo que nosotros queremos en esas aristas, mantener la competitividad a nivel internacional de nuestro centro logístico, generar empleos formales, ver de qué manera aumentamos la recaudación tributaria, atraer inversión extranjera directa para continuar mandando un mensaje de tranquilidad a nivel internacional. Y todo esto matizado con, digamos, el contexto de lo que ha estado pasando con Seca Hutchinson y que no podemos esperar a que se define eso primero para tomar una decisión sobre la licitación, se hace imperativo de que este tipo de licitación se pueda hacer lo más urgente posible. Yo sé que el administrador del canal ya ha hablado que esto es uno de esos proyectos que tienen en el corto plazo y que van a ser, digamos, uno de los principales motores de la reactivación económica que tanto necesita el país. Y al final es eso, al final si nosotros nos quedamos dormidos y no estamos haciendo las reinversiones necesarias para mantenernos como el número uno, vamos a eventualmente tener otros competidores que nos van a sobrepasar y el país al final va a quedar rezagado. Sí, porque sobre esto del modelo de concesión, cierto que se ha estado utilizando uno que casi es igual, creo que casi todos los, tenemos 5 puertos en el país, 3 en el Atlántico, 2 en el Pacífico, bueno, teniendo en cuenta que Balboa y Cristóbal lo opera una sola empresa, pero el modelo es de concesión a 50 años, 40 años, eh, y solamente eso, o sea, pagar una contribución que como decías no se ha hecho un estudio detallado. Entonces, de allí lo importante de que también este modelo de concesión que se escoja o se seleccione sea el ideal y el adecuado. Correcto. A mí, mira, a mí a título personal no me gustan mucho los esquemas en donde el Estado es accionista, porque hay una de las circunstancias que podrías tener es que, claro, al final como estás recibiendo sobre las utilidades, no tienes mucho control sobre los costos operativos y por ende lo que queda al final como utilidades. Yo soy más de la filosofía de que deberías cobrar sobre los ingresos y buscar cuáles son, digamos, los estándares internacionales de qué porcentaje es razonable. Al final recordemos que Panamá es el dueño de poder dar la concesión o de poder dar este mecanismo, pero ciertamente yo creo que aquí lo importante es que se cree un modelo que ya ha sido replicado y que funciona en otras jurisdicciones. Como mencioné, se puede utilizar el que es muy común en asociación público-privada de diseño, construcción, financiamiento, operación y luego transferencia, en donde el canal y el país al final busquen cuál es el mecanismo que maximice de manera, digamos, estratégica, no solamente la recaudación, sino también el posicionamiento estratégico para el país y garantizar que ese flujo continúe viniendo por el país. ¿Cómo se puede garantizar, Eric, una transparencia y evitar nuevos retrasos o impugnaciones legales? Creo que algo de esto te pregunté en el segmento anterior, pero sería como una de las aristas que está allí como latente, ¿no?
Mira, 100% y al final ahí definitivamente que se sale un poco del ámbito económico, pero déjame darte mi opinión. Aquí ciertamente lo que tenemos que tener son instituciones robustas. Al final todas las cosas deben darse dentro del Estado de Derecho y que todas las cosas al final tienen sus matices técnicas que se tienen, digamos, que evaluar y todo el mundo tiene el derecho de, digamos, hacer una apelación, pero ciertamente entre las demandas que se han estado interponiendo lo que hay evidentemente es un interés de seguir, digamos, dilatando el proceso y eso no es y eso ciertamente es lo que tenemos que evitar. Entonces aquí el rol que van a jugar los reguladores en temas marítimos portuarios tienen que jugar su rol de que si se tienen que evaluar estas cosas se hagan en derecho y que se haga lo más rápido posible. Ya nosotros hemos estado viendo cómo desde el 2015 estas cosas se han estado postergando. No podemos esperar 10 años adicionales con más demandas en esto. Así que simplemente yo creo que tú has dicho la palabra clave, las cosas se tienen que hacer con transparencia y con rendición de cuentas, pero para mí lo que tiene que privar es el Estado de Derecho. O sea, al final estas cosas se tienen que evaluar desde el punto de vista técnico y que al final lo que tiene que privar es el interés del país de poder desarrollarse de una manera sostenible. Sí. Eric, ¿has logrado hacer algún estudio detallado de números, por ejemplo, de impacto económico de estos puertos, de un nuevo puerto, Claro. en la misma economía? O sea, ¿cómo impactaría desde el punto de vista económico? Claro, como te mencioné y tal vez repasando algunas estadísticas que yo creo que son clave. En el 2023, como te mencioné, nosotros tuvimos un número de 4 millones de TEUs que estuvieron pasando por nuestro país. Poder tener este puerto en el corto plazo agregaría adicionalmente 4 millones hasta 6 millones de contenedores. Eso es una cantidad importante. Recordemos que logística por sí solo, que no solamente es el rubro de transporte y almacenamiento, sino que también todo lo que tiene que ver con comercio al por mayor y al por menor que tiene carácter de exportación o de importación representan 30% de la actividad económica. Es uno de los rubros más importantes del país. Eso se le suma al hecho de que tenemos 140.000 trabajos directos que están en el área de transporte y almacenamiento logístico, sumado a, digamos, comercio al por mayor y al por menor, que no el 100% tiene que ver con la industria logística, pero comercio al por mayor y al por menor son más de 320.000 empleos. Entonces, entre esos dos estamos hablando de los principales empleadores del país. Esto lo que nos ayudaría es evidentemente a que aumente el empleo formal que tanto se necesita. Nosotros en este momento las cifras oficiales que son de octubre del año pasado están hablando de que tenemos más de 200.000 desempleados y tenemos 771.000 informales, pero estas cifras están desfasadas. Ahorita seguramente estamos en doble dígito. Poder tener, digamos, solamente la construcción va a generar, según el canal, más de 2.000 empleos directos y en una fase operativa estaríamos hablando de 3.800 empleos directos. Aquí lo importante no solamente son esos empleos directos, sino todo el permeo económico que eso va a tener en el resto del país. Y si lo quieres ver como un contrafactual, es qué pasaría si no lo tuviésemos, que es lo que tal vez para mí es la mayor preocupación. Esos empleos se van a estar yendo a otras jurisdicciones de países que sí están haciendo las inversiones. Entonces, aquí digamos, la principal reflexión o el principal análisis que tenemos que hacer es esa analogía que te hablo de ese deportista de élite que nunca va a dejar de entrenar, porque al final si nos queremos mantener en la posición número uno, tenemos que estar pensando que constantemente van a haber quienes van a tratar de quitarnos esa posición. Y para poder entonces mantenernos como un centro logístico de calidad global, lo que tenemos que hacer es constantemente estar reinvirtiendo para poder continuar dándole esa garantía a los usuarios de los puertos de que nosotros no solamente tenemos esa capacidad de modernizar los puertos, sino también de atener su demanda para que ellos a su vez le puedan dar visibilidad a sus clientes de que transitar por el país al final va a ser la mejor ruta para sus clientes. ¿Se le puede poner fecha de cumpleaños, Eric? O sea, un término para que se licite y ya entre, porque sí que lo de CK Hutchinson se pospuso para el próximo año, pero Claro. estratégicamente sería mucho mejor licitarlo antes, ¿no? Para mí me gustaría que esto evidentemente se licite antes de que se discute el tema de Hutchinson. De hecho, eso lo pone
para mí como algo más urgente, porque no tenemos visibilidad en qué va a pasar con el puerto de Balboa y de Cristóbal. Definitivamente que el país lo necesita. Nosotros estamos en una circunstancia, nuevamente quisiera llevarlo al aspecto social, en donde hay tantas presiones a nivel internacional de que tenemos que reducir la presión fiscal y que tenemos un déficit muy alto y que Panamá está en una circunstancia donde tiene que transmitirle certeza a los inversionistas internacionales para mantener el grado de inversión. Este es uno de esos proyectos que nos va a ayudar a atraer inversión, que nos va a ayudar a generar empleos formales y a robustecer nuestra posición. Bueno, finalmente un mensaje, no sé si a la autoridad del Canal de Panamá o a las mismas autoridades sobre este proyecto. Bueno, al final la autoridad del canal, quien yo reconozco que siempre ha demostrado que hace procesos transparentes y que está siempre, digamos, a la altura de poder hacer el desarrollo de estos proyectos y que ellos, digamos, solo se están encargando de hacer un proceso de reactivación económica importante con los más de 8.000 millones de dólares en proyectos que tienen por licitar. Tienen que hacer la licitación de Río Indio, tienen que hacer la licitación del gasoducto. Este tiene que ser también uno de estos proyectos estratégicos, ellos lo han reconocido y que nosotros como país tenemos que evidentemente darle respaldo a que este tipo de proyectos se puedan ejecutar rápido. Entonces, al final yo creo que es confiar en las instituciones como el canal que han demostrado siempre que están a los más altos niveles de gobernanza institucional y de transparencia de que van a poder, digamos, llevar a cabo estos proyectos. Yo pienso que el canal se puede apoyar de socios estratégicos de calidad internacional y con trayectoria demostrada para que la inversión pueda entrar al país y se puedan generar los empleos. Bueno, agradecemos Eric Molino Ferrer, economista, por este análisis sobre el tema del puerto de Corozal y seguramente en una próxima ocasión pudiéramos volver a hablar de cómo ha avanzado la licitación o a lo mejor si ya hay una decisión de alguna empresa que se encargaría o cómo sería el mecanismo, ¿no? A tus órdenes. Muchas gracias, Eric. Como decía, es el proyecto de Corozal que hace 10 años, casualmente el próximo año, 2026, junio, la ampliación del canal cumple 10 años ya de operación y justamente cuando se iniciaba ese proyecto fue que se habló del puerto de Corozal, pero vino toda esta lluvia de demandas que impidió su desarrollo.